¿Qué es peor que comprar una camioneta y que se descomponga? Hoy, hacemos un recuento de las peores camionetas pickup que los consumidores han rechazado abrumadoramente. No son solo vehículos decepcionantes, sino también una pesadilla de confiabilidad que les ha costado a sus propietarios miles de dólares en reparaciones e incontables horas de frustración. Desde motores con poca potencia y fallas en la transmisión hasta problemas eléctricos y la caída en picado de su valor de reventa, estas camionetas representan lo peor del mercado, según datos y cifras de ventas de Consumer Reports. Vamos directo a nuestro recuento de las 20 peores camionetas que nadie quiere. 20 Subaru Baja. Subaru pensó que podría convencer a los compradores de camionetas de que optaran por una camioneta basada en un automóvil, pero el mercado no estuvo de acuerdo. Con la esperanza de vender 24,000 unidades al año, Subaru apenas vendió 30,000 Bajas en sus 4 años de producción. ¿Por qué fracasó tan estrepitosamente? La Baja no podía decidir qué quería hacer. Los compradores de camionetas la encontraron demasiado pequeña y con un estilo de auto, mientras que los clientes leales de Subaru no quedaron impresionados por su estilo torpe y su limitada utilidad. La confiabilidad no era mala, ya que compartía componentes con la Outback. Sin embargo, el motor boxer de 2.5 litros era conocido por fallas en la junta de culata externa alrededor de los 128,000 kilómetros. Los propietarios a menudo enfrentaban facturas de reparación de $1,500 o más para reparar fugas de refrigerante y aceite. La caja era apenas utilizable, demasiado pequeña para la mayoría de las funciones de una camioneta, y el paso a través de la puerta central era una mala solución. Para 2006, las ventas habían caído a solo 5,000 unidades antes de que Subaru, afortunadamente, descontinuara la producción. El primer intento de la Chevrolet Silverado 1500 híbrida número 19, la ITV General, en su primer intento de una camioneta híbrida, fue un desastre que casi nadie compró. En su año de debut, Chevy vendió menos de 250 unidades. Sí, leíste bien. Incluso en su apogeo, esta camioneta ecológica apenas superó las 1,500 ventas anuales, mientras que las Silverado regulares vendieron más de 300,000. El sistema híbrido de 2 modos, desarrollado conjuntamente con BMW y Chrysler, añadió una enorme complejidad sin ofrecer beneficios significativos. El consumo de combustible en ciudad mejoró solo un 33% con respecto al modelo estándar, mientras que el consumo en carretera se mantuvo prácticamente idéntico. Los propietarios que adquirieron la camioneta se enfrentaron a numerosos problemas. La batería de alto voltaje situada bajo el asiento trasero se sobrecalentaba ocasionalmente, lo que provocaba un importante retiro del mercado. El módulo inversor eléctrico podía fallar sin previo aviso, dejando a los conductores varados. Incluso la transmisión no podía decidir si quería funcionar en modo eléctrico o de gasolina, lo que creaba una experiencia de conducción entrecortada y temblorosa. Todo este problema conllevaba un sobrecosto de $4,000 con respecto a la camioneta estándar, una capacidad de remolque reducida y una fiabilidad a largo plazo incierta. Para 2013, GM suspendió discretamente este experimento que Consum ya había rechazado. Toyota Tundra 2022 número 18. Toyota basó su reputación en la confiabilidad, lo que hace que los problemas de la Tundra 2022 sean aún más impactantes. Consumer Reports clasificó a la Tundra rediseñada en el último lugar en confiabilidad entre las camionetas de tamaño completo, e incluso la retiró de su categoría de recomendada, una decisión inusual para un producto Toyota. El problema comenzó con el nuevo motor V6 biturbo de 3.5 litros. Los propietarios reportaron luces de revisión del motor y pérdida de potencia debido a fallas en las válvulas de descarga de los turbocompresores. Toyota emitió un retiro importante, pero el daño a su reputación ya estaba hecho. La nueva suspensión trasera multibrazo también resultó problemática cuando un retiro reveló que las tuercas del eje trasero se estaban aflojando, lo que podría provocar la separación completa del semieje. La pantalla táctil de 14 pulgadas se congelaba o se reiniciaba repentinamente, lo que a menudo obligaba a los conductores a reiniciar sus camionetas por completo. Toyota vendió alrededor de 104,000 Tundras en 2022,
un aumento modesto con respecto a las 81.000 unidades de la generación anterior, pero ni de cerca las 653.000 camionetas de la serie F que Ford vendió ese mismo año. Cuando Toyota tiene tan malos resultados en confiabilidad, los compradores de camionetas lo notan y se alejan. Toyota T100 número 17, 1993 a 1998. Este es un caso inusual en el que la confiabilidad no fue el problema, pero casi nadie compró la camioneta de todos modos. La T100 fue el primer intento de Toyota de crear una camioneta de tamaño completo, y no estuvo a la altura en casi ningún aspecto. A pesar de que Consumer Reports le otorgó calificaciones de confiabilidad superiores a la media, la T100 alcanzó un máximo de solo 40.000 ventas anuales, una fracción de lo que vendían las camionetas nacionales. Para su último año, en 1998, Toyota vendió unas miserables 6.000 unidades. ¿Qué salió mal? La T182-100 quedó atrapada en tierra de nadie, ligeramente más pequeña que las camionetas de tamaño completo, sin opción de motor V8 e inicialmente sin versión de cabina extendida. Los primeros modelos sufrieron fallas en la junta de culata del motor V6 de 3.0 litros, que Toyota solucionó con un retiro del mercado. La camioneta tenía poca potencia, entre 150 y 190 caballos. Era demasiado cara para sus capacidades y no podía igualar la capacidad de remolque de las camionetas nacionales. Ni siquiera la excelente reputación de Toyota pudo superar estas disparidades fundamentales de producto. La T100 le enseñó a Toyota una dura lección que eventualmente lideraría la Tundra, más competitiva. Lincoln Blackwell 2002, número 16. ¿Quiere ver cómo es un verdadero desastre de ventas? Lincoln proyectó 10.000 ventas anuales para su camioneta de lujo. Con solo 3.383 unidades producidas, la Blackwell demuestra a la perfección lo que sucede cuando los diseñadores priorizan el lujo sobre la funcionalidad de una camioneta. Su caja alfombrada contaba con una cubierta de lona eléctrica que la sellaba como un maletero, dejándola completamente inservible para las tareas de una camioneta. El cover fallaba con frecuencia y la entrada de agua era común. Lincoln solo la ofrecía con un exterior negro, interior negro y tracción trasera. En 2002, una camioneta de 52.000 pesos no tenía opción de tracción 4x4, lo cual fue un factor decisivo para muchos compradores de camionetas de lujo. La compleja suspensión proporcionaba una conducción suave, pero no estaba diseñada para cargas pesadas. Los ejecutivos de Ford calificaron a la Blackwell como el fracaso más rápido que jamás hayamos visto. Muchas unidades permanecieron sin vender en los concesionarios hasta bien entrado 2003, lo que requirió grandes descuentos para vender la Blackwell Ram, el modelo de referencia para camionetas que nadie compra. Si disfrutas de esta cuenta regresiva, suscríbete. Ahora sí, hablamos de las camionetas realmente malas. La Chevrolet Ascensor número 15, 2003 a 2006, no era solo una camioneta. Fue una crisis de identidad sobre ruedas. Chevy creó una camioneta convertible con estilo retro que no satisfizo ni a los entusiastas de las camionetas ni a los de los autos deportivos. En su mejor año, Chevy vendió solo 9.000 de estas rarezas. El techo rígido retráctil, el rasgo distintivo de la SSR, fue su mayor sorpresa. Los propietarios reportaban con frecuencia fallas en los mecanismos del techo, dejándolos atascados a media apertura o desalineados. Pocos concesionarios sabían cómo repararlos, lo que resultaba en costosas reparaciones. Los primeros modelos venían con un motor V8 de 5.3 litros de baja potencia y una transmisión automática de 4 velocidades, lo que hacía que la pesada camioneta fuera lenta a pesar de sus pretensiones deportivas. Muchos experimentaban sobrecalentamiento al conducir con fuerza, con un zumbido del diferencial que requería la atención del concesionario. La pequeña caja era prácticamente inútil y el precio inicial de 42.000 pesos la situaba en el territorio de un Corvette sin un rendimiento comparable. Chevrolet finalizó la producción tras vender tan solo 24.000 unidades en 4 años, muy por debajo de las proyecciones. El Ascensor se convirtió en un vehículo sin público real, rechazado tanto por compradores de camionetas como de autos deportivos.
N grados 14 GMC Canyon, primera generación, 2004 a 2012, la primera generación de la Canyon compartía todos sus componentes con la Chevy Colorado, lo que significa que también compartía los mismos problemas. Consumer Reports calificó la fiabilidad de los primeros modelos muy por debajo del promedio. GMC esperaba posicionar la Canyon como una opción premium de tamaño mediano, pero los compradores no estaban convencidos. Para 2012, GMC vendía apenas 2.200 unidades al año, apenas lo suficiente para justificar mantener las luces encendidas en la fábrica. El motor de 3.5 litros y 5 cilindros era un desastre inminente. Muchos propietarios sufrieron fallos en la culata, lo que requirió costosos reemplazos. GM finalmente extendió las garantías para cubrir el problema, pero el daño a la reputación de la Canyon ya estaba hecho. Problemas eléctricos plagaron estas camionetas con cuadros de instrumentos, sensores de combustible e interruptores de encendido defectuosos. Los retiros frecuentes y comunes abordaron problemas como interruptores de luz de freno defectuosos y problemas con el cableado de las bolsas de aire de impacto lateral. Al final, la mayoría de los concesionarios GMC ni siquiera se molestaron en tener la Canyon en sus lotes, y pocos compradores la extrañaron cuando desapareció temporalmente después de 2012. Chevrolet Colorado número 13, primera generación, 2040 a 2012. Cuando una camioneta aparece en la lista de autos usados que se deben evitar de Consumer Reports, sabes que hay un problema. La Colorado de primera generación comenzó con gran éxito, con 150.000 unidades vendidas en 2005, pero terminó con un ligero retroceso, con menos de 4.000 unidades vendidas en 2012. Los problemas de confiabilidad de la Colorado se deben a sus inusuales motores en línea, un 4 cilindros de 2.8 litros y un 5 cilindros de 3.5 litros. El modelo de 5 cilindros resultó especialmente problemático, con defectos en las culatas que causaban fallos de encendido y pérdida de potencia. General Motors extendió la garantía de estas culatas debido a la tendencia a que las válvulas cayeran o los asientos se desgastaran prematuramente. Los problemas eléctricos eran comunes, los paneles de instrumentos fallaban con frecuencia y muchos propietarios tenían que reemplazar los sensores de nivel de combustible o los interruptores de encendido defectuosos. Incluso la resistencia del ventilador del aire acondicionado fallaba con frecuencia, dejando a los propietarios con problemas en verano. Varios retiros del mercado afectaron a la Colorado, incluyendo uno por fallas en los interruptores de las luces de freno, lo que significaba que las luces de freno no se activaban, un grave problema de seguridad. Para 2012, la Colorado se había ganado tan mala reputación que casi nadie la compraba, lo que obligó a Chevy a retirarse temporalmente del segmento. La Dodge Ram Dakota número 12, de tercera generación, 2005 a 2011, la Dakota de última generación, demuestra lo rápido que una camioneta que alguna vez fue popular puede caer en desgracia. En 2005, Dodge vendió más de 100.000 unidades de la Dakota, pero para su último año, 2011, esa cifra se había desplomado a tan solo 10.000. Consumer Reports calificó la Dakota 2005 con una fiabilidad muy inferior a la media, citando problemas con el motor, la suspensión y el sistema de tracción. El motor V6 de 3.7 litros de serie tenía poca potencia y era propenso a un ruido excesivo en las válvulas y los taqués, mientras que el motor V8 de 4.7 litros opcional podía sufrir fallos catastróficos en los asientos de las válvulas. Problemas con la suspensión delantera son comunes. Los propietarios reemplazaban frecuentemente las rótulas, los extremos de las barras de dirección y los rodamientos de las ruedas. Mucho antes de lo esperado, el sistema HVX de la Dakota era conocido por fallas en el motor del ventilador, lo que provocaba que los propietarios se congelaran o se sobrecalentaran. Dodge nunca actualizó significativamente la camioneta durante su producción, lo que significa que para 2010 vendía prácticamente la misma camioneta que en 2005. En un mercado cada vez más competitivo, la Dakota creció casi tanto como una camioneta de tamaño completo sin ofrecer la misma capacidad ni valor de reventa, lo que llevó a los compradores a elegir una camioneta de tamaño completo o la competencia más refinada.
Ford Explorer Sport Track N grados 11, 2001, 2005-2007-2010. La Sport Track intentó aprovechar la popularidad de la SUV Explorer añadiendo una caja de camioneta pequeña. Pero los compradores finalmente rechazaron esta solución. De 70.000 unidades vendidas en 2001, las ventas cayeron a tan solo 5.000 en 2010. La primera generación obtuvo pésimas calificaciones de confiabilidad de Consumer Reports, llegando a su lista de autos usados que evitar. La famosa transmisión Ford 5R55 fue la que causó más problemas, y muchos propietarios experimentaron fallas prematuras antes de los 112.000 kilómetros. El motor SOC V6 de 4.0 litros tenía un defecto conocido en el tensor de la cadena de distribución que, si se ignoraba, podía causar daños catastróficos al motor. El ruido característico al arrancar era una señal de advertencia que muchos propietarios aprendieron a temer. La calidad interior era deficiente. Las manijas de las puertas, los elevalunas y otros componentes se estropeaban con frecuencia. Ni siquiera la segunda generación, que añadió suspensión trasera independiente y un motor V8 opcional, pudo superar la reputación de mediocridad del deportivo de pista. El concepto de una camioneta híbrida SUV con cabina doble era simplemente demasiado específico, especialmente a medida que las camionetas medianas con cabina doble se volvían más refinadas. Ford finalmente puso fin a la Sport Track después de 2010, poniendo fin a una camioneta que alcanzó su auge temprano y perdió rápidamente el interés del consumidor. No olvides suscribirte si disfrutas de nuestra cuenta regresiva. Estamos a punto de revelar las 10 peores camionetas que nadie quiere comprar. La Hummer H3T, número 10, con solo 2 años de producción, apenas tuvo tiempo de causar sensación. Pocos se dieron cuenta de que solo se vendieron unas 2.700 unidades en 2009 y menos de 1.000 en 2010, antes de que GM eliminara por completo la marca Hummer. La H3T se basó en la SUV Hummer H3, que a su vez se construyó sobre la problemática plataforma de la Chevy Colorado que ya mencionamos. Heredó los mismos problemas de confiabilidad, incluyendo el problemático motor de 5 cilindros de 3.7 litros que presentaba problemas en la culata. Los propietarios reportaron problemas de sobrecalentamiento, especialmente al conducir todoterreno con el quinto 8 de 5.3 litros opcional. El sistema de refrigeración era demasiado pequeño para las idas y venidas lentas y los terrenos difíciles, algo irónico para un vehículo comercializado específicamente para uso todoterreno. El momento no pudo haber sido peor. A finales de 2008, en medio de una recesión con el aumento de los precios del combustible y el descrédito de la imagen de Hummer, el bajo consumo de combustible y la limitada capacidad de carga útil de la H3T la convirtieron en una de las camionetas menos vendidas de los últimos tiempos. Recuerdo una curiosidad poco común que la mayoría de los compradores ni siquiera sabían que existía. Número 9 Hummer H2 Sud 2005 a 2009. Si el peso excesivo, el pésimo consumo de combustible y la dudosa fiabilidad le parecen atractivos, la H2 Sud era la camioneta ideal. Este gigante de 3.000 kilogramos era esencialmente una SUV H2 con una pequeña caja de camioneta limitada. La fiabilidad de la H2 Sud era pésima, y Consumer Reports la calificaba constantemente muy por debajo del promedio. La gran complejidad y el peso pusieron a prueba cada componente. Los diferenciales y los semiejes fallaban con frecuencia durante el uso todoterreno, un problema importante para una camioneta comercializada principalmente por su capacidad todoterreno. Los frenos y rotores eran demasiado pequeños para el enorme peso de la camioneta, lo que obligaba a frecuentes reemplazos y a deformarlos. Los primeros modelos con motor V8 de 6.0 litros y transmisión automática de 4 velocidades se veían forzados bajo carga. Dado que las reconstrucciones de la transmisión eran habituales antes de los 160.000 kilómetros, el consumo de combustible era de unos decepcionantes 16 kilómetros por galón, lo que afectaba tanto al bolsillo como al sistema de combustible. Algunos propietarios reportaron fallas en la bomba de combustible antes de lo esperado. Inicialmente popular como símbolo de estatus, con alrededor de 33.000 H2S vendidos en 2004,
Esa cifra se había desplomado a menos de 1.500 para 2009, cuando cesó la producción. El H2 ejemplifica la rapidez con la que el gusto del consumidor puede volverse en contra de un vehículo poco práctico una vez que la novedad desaparece. Isuzu Serie I número 8 2006 a 2008, si nunca ha oído hablar de la serie Isuzu, no está solo. En su mejor año, Isuzu vendió solo 4.137 de estas Chevy Colorados rebautizadas, una fracción de lo que logró la Colorado, que ya tenía dificultades. La serie I heredó todos los problemas de fiabilidad de la Colorado, incluyendo las infames fallas en la culata de los asientos de válvulas del motor de 5 cilindros en línea, que se desgastaban prematuramente, causando fallos de encendido y requiriendo costosas reparaciones. Otros problemas incluían cambios de marcha difíciles, transmisiones automáticas, resistencias del ventilador del sistema de climatización defectuosas y una serie de luces de advertencia del motor que indicaban fugas en el control de emisiones. La calidad de construcción era deficiente, y los revestimientos interiores y los burletes a menudo parecían baratos y endebles. La decadencia de la marca y la reducción de la red de concesionarios condenaron a la serie desde el principio. Para 2008, las ventas habían caído a tan solo 2.998 unidades, y en 2009 solo se vendieron 227 antes de que Isuzu se retirara por completo del mercado de vehículos de pasajeros. La serie I representa un intento inútil de mantener viva una marca en decadencia a través de la insignia de ingeniería número 7 Cadillac Escalade EXT 2002 a 2013. La camioneta de lujo de Cadillac tuvo un éxito inicial, pero cayó en la irrelevancia durante sus 12 años de existencia, tras vender más de 14,000 unidades en 2003. Las ventas cayeron a menos de 2.000 unidades en 2013, antes de que Cadillac retirara el producto. A pesar de su posicionamiento premium, la EXT obtuvo constantemente bajas calificaciones de confiabilidad de Consumer Reports. Los fallos de la suspensión neumática eran generalizados. Los amortiguadores traseros con nivelación automática y el compresor fallaban con frecuencia, lo que provocaba costosas reparaciones que muchos propietarios posponían. La primera generación utilizó un motor V8 de 6.0 litros y una transmisión que apenas era adecuada para el peso de la Escalade. Las fallas de la transmisión antes de los 160.000 kilómetros eran comunes. La segunda generación incorporó un motor de 6.2 litros más potente, pero introdujo problemas de desactivación de cilindros, y algunos motores sufrieron el colapso de los taqués, lo que provocó fallos de encendido o daños en el árbol de levas. La compleja electrónica era un dolor de cabeza constante, los sistemas de navegación fallaban, los estribos eléctricos fallaban y las manijas de las puertas se rompían con el aumento de los precios de la gasolina y la llegada de la recesión. En 2008, las ventas de vehículos colapsaron el mercado de camionetas de lujo con una utilidad limitada y altos costos de mantenimiento, lo que resultó extremadamente limitado. Lincoln Mark LT número 6, 2006 a 2008. Tras el desastre de Blackwood, Lincoln lo intentó de nuevo con el Mark LT y fracasó de nuevo. Las ventas alcanzaron un máximo de 12.753 unidades en 2006 antes de desplomarse a 4.631 en 2008, lo que obligó a Lincoln a descontinuarlo después de solo 3 años modelo. En Estados Unidos, la confiabilidad estuvo por debajo del promedio, reflejando inicialmente los problemas bien conocidos de la F-150 de 2004 a 2006. El Triton V8 de 5.4 litros era conocido por problemas como un fuerte tic-tac proveniente de los sincronizadores de levas y bujías que se agarrotaban y rompían en las culatas durante el desmontaje, convirtiendo una simple tarea de mantenimiento en una costosa pesadilla. Los propietarios también reportaron problemas con el sistema 4X4 que no se acoplaba correctamente debido a fallas del vacío, el solenoide o el actuador. Fallas en los elevalunas eléctricos y la quema de las resistencias del ventilador del sistema de climatización también fueron quejas comunes. Finalmente, los compradores se dieron cuenta de que la marca LT era simplemente una F-150 con acabados dorados y sin ventajas significativas.
Ford la reemplazó con la versión F-150 Platinum, que ofrecía las mismas características de lujo sin la crisis de identidad de la insignia Lincoln. Curiosamente, la marca Audi sobrevivió en México hasta 2014, donde encontró un público más receptivo. Suzuki Equator N Grado 5, 2009 a 2012. El Equator ejemplifica lo que sucede cuando una marca en decadencia intenta mantener su relevancia mediante la ingeniería de sus emblemas. Suzuki proyectó unas ventas anuales de 5.000 unidades, pero el promedio fue de solo unas 2.000 al año. En total, solo se vendieron 5.808 Equator en Estados Unidos como una Nissan Frontier rebautizada. El Equator heredó todos sus problemas mecánicos. Los primeros modelos podían sufrir el problema de contaminación cruzada del radiador y la transmisión que afectaba a las Frontier, donde el refrigerante se filtraba al líquido de la transmisión, lo que a menudo requería una transmisión nueva. Otros problemas incluían el ruido de la cadena de distribución debido al desgaste de los tensores del motor V6 de 4.0 litros y fallos en el sensor del indicador de combustible. Tras la salida de Suzuki del mercado estadounidense en 2012, los propietarios de Equator tuvieron dificultades con la disponibilidad de piezas y el servicio técnico. Los compradores no tenían ningún incentivo para elegir el Equator en lugar de la Frontier, que era idéntica y contaba con la red de concesionarios más amplia de Nissan. La Equator es ahora una de las camionetas modernas más raras en las carreteras estadounidenses, no por su valor, sino porque casi nadie la compró. La cuarta Mitsubishi Raider, la Raider, representó el desafortunado regreso de Mitsubishi al mercado de las camionetas y fracasó estrepitosamente. Espectacularmente. Se vendieron menos de 10.000 unidades en su mejor año, con ventas que se desplomaron a tan solo 1.946 en 2009. Para 2010, solo se vendieron 9 Raiders, una cifra de un solo dígito, ya que los concesionarios liquidaron sus últimos inventarios. Como una Dodge Dakota rebautizada, la Raider heredó todos sus problemas de fiabilidad sin ninguna mejora específica de Mitsubishi. Los problemas comunes incluían el desgaste de las rótulas de la suspensión delantera, motores del ventilador del aire acondicionado que funcionaban con poca potencia prematuramente y fallos ocasionales de la transmisión en los modelos V8. Las Raider de 2006 con transmisión manual fueron retiradas del mercado debido a un interruptor de bloqueo del embrague defectuoso que podía permitir que la camioneta arrancara con una marcha sin pisar el embrague, un defecto peligroso que requería reparación por parte del concesionario. La combinación de nulo reconocimiento de marca en camionetas, un rendimiento mediocre y la reducción de la red de concesionarios de Mitsubishi significó que casi nadie comprara la Raider. Se destaca como una de las camionetas que más rápido salió del mercado en el segmento de las pickups, con una vida útil de tan solo 4 años antes de desaparecer sin dejar rastro. La Jeep Gladiator 2020 a 2021, número 3, debería haber sido un éxito rotundo, combinando la credibilidad todoterreno de Jeep con la utilidad de una pickup. En cambio, los primeros modelos quedaron cerca del final del ranking de consumidores. Informes de clasificación de confiabilidad para camionetas medianas. Los problemas de dirección y suspensión plagaron al Gladiator desde el principio. Muchos propietarios reportaron un movimiento persistente de la dirección e incluso el infame bamboleo mortal, una violenta vibración de la parte delantera, a velocidades de autopista, a pesar de que Jeep emitía boletines de servicio técnico para el amortiguador de dirección. Algunos problemas. Los modelos con transmisión manual asistida persistente sufrían un defecto grave en el plato de presión del embrague que podía provocar su sobrecalentamiento y explosión. Esto provocó retiradas del mercado tras reportarse múltiples incendios. Los concesionarios tuvieron que instalar un software que reduce el par motor si el embrague se calienta demasiado, algo poco ideal para una camioneta todoterreno. El desgaste prematuro del embrague y las fallas a menos de 32.000 kilómetros eran comunes. Otros problemas incluían fugas de agua en el techo removible y problemas electrónicos como luces de verificación del motor aleatorias y fallas en la cámara de reversa. Si bien no fue un desastre de ventas como otros modelos de nuestra lista, vendió alrededor de 77.000 unidades en 2021.
El Gladiator sigue siendo un vehículo de nicho que los compradores de camionetas en general abordan con cautela debido a su deficiente historial de calidad y su elevado precio. Nos quedan dos últimos modelos en la lista. Estos son realmente lo peor de lo peor en lo que respecta a camionetas que nadie quiere comprar. Número 2. Nissan Frontier 2005 a 2008-2022. La Frontier de Nissan aparece en nuestra lista dos veces más que los modelos de la primera generación y, sorprendentemente, el diseño rediseñado más reciente de 2022. Las Frontier de 2005 a 2008 son famosas por su batido de fresa de la muerte, una fuga catastrófica de refrigerante que lo enviaba a la transmisión, a menudo destruyéndola por completo. Nissan extendió las garantías, pero muchos propietarios aún tenían que pagar más de $3,000 por las reparaciones. Otros problemas comunes incluían fallos en el tensor de la cadena de distribución, que causaban ruidos chirriantes y fugas en los sellos del eje. La reputación era tan mala que, durante años, las guías de conducción marcaban estos modelos con frecuencia. Tras un periodo de producción notablemente largo sin cambios importantes, Nissan finalmente rediseñó la Frontier para 2022, solo para debutar como la camioneta mediana menos confiable según Consumer Reports, con una pésima puntuación de 23 sobre 100. La nueva Frontier se ha visto afectada por fallas en la electrónica de infoentretenimiento y un ruido en el interior desde el primer día. En 2022, se retiraron del mercado más de 180,000 Frontiers porque podían salirse de la carretera estacionados debido a una transmisión defectuosa. En consecuencia, las ventas de vehículos estacionados han disminuido. Para 2021 a 2022, las ventas anuales cayeron por debajo de las 25,000 unidades. Para los líderes del segmento, la combinación de problemas de confiabilidad de larga data y nuevos problemas con el rediseño ha mantenido a muchos compradores alejados de los concesionarios Nissan. La Nissan Titan número 1, 2016 a 2019, se lleva el título de la peor camioneta que nadie compra, la Nissan Titan de segunda generación. Cuando se lanzó en 2016, Nissan se propuso vender 100,000 unidades al año en Estados Unidos, pero nunca alcanzó ni la mitad de esa cifra. Las ventas se desplomaron de 52,000 unidades en 2017 a tan solo 15,000 en 2022. Consumer Reports calificó inmediatamente la confiabilidad de la Titan por debajo del promedio. Los propietarios reportaron frecuentes problemas en la transmisión y la calidad de fabricación que parecían persistir año tras año sin mejorar. La nueva transmisión de 7 velocidades de la Titan 2016 presentaba problemas de cambios bruscos y tirones repentinos que Nissan nunca solucionó por completo mediante retiros del mercado. El motor diésel Cummins opcional de la Titan XD sufrió fallas en la bomba de combustible y el turbocompresor, señaladas por numerosos propietarios. Las preocupaciones de seguridad surgieron en 2022 cuando Nissan retiró del mercado las camionetas Titan 2020 a 2022 debido a un problema de estacionamiento defectuoso que podía provocar que las camionetas se alejaran, el mismo problema que afectó a la Frontier. Para comprender el grave fracaso de la Titan en el mercado, por cada Titan vendida en 2023, Ford vendió aproximadamente 47 camionetas de la serie F. Este pésimo desempeño llevó a Nissan a anunciar la descontinuación de la Titan en 2023, lo que marcó el fin de una camioneta que los consumidores rechazaron abrumadoramente. La combinación de poca confiabilidad, un diseño anticuado y la dura competencia de las marcas estadounidenses fue demasiado para Nissan. Se erige como quizás el fracaso más significativo en el mercado moderno de camionetas de tamaño completo. Aquí lo tienen. Las 20 peores camionetas que casi nadie quiere comprar, según datos y cifras de ventas de Consumer Reports. Desde desastres de ingeniería de marca hasta camionetas de lujo con crisis de identidad, estos vehículos sirven como advertencia tanto para fabricantes como para consumidores. ¿Cuál es su experiencia con alguna de estas camionetas? Deja un comentario abajo y cuéntanos si has tenido una de estas pesadillas de confiabilidad o si crees que otra camioneta merece estar en nuestra lista. No olvides suscribirte para más contenido automotriz. Nos vemos en el próximo video.